Conocer y comprender al ser es de suma importancia porque estamos hablando del crecimiento propio de la persona y se puede conocer el ser en su totalidad eh, desde lo holístico. Y aquí se encuentran una cantidad de herramientas que muchas han sido descalificadas, otras tantas se está buscando alguna connotación científica. Sin embargo, lo importante es la veracidad en cuanto a qué le está funcionando precisamente a la persona para encontrarse consigo misma, para tener conexión conmigo, para alcanzar sus metas, sus propósitos, pero sobre todo para tener este equilibrio emocional. Hoy vamos a hablar con Laura sobre esto, el mundo holístico y cómo desde algunas herramientas el ser puede encontrarse consigo mismo y así puede alcanzar su plenitud. Hola para todos y para todas, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio. Muy agradecido con estas dos mujeres maravillosas que ya desde ya estábamos sintiendo una energía espectacular. Bienvenida Laura, bienvenida Marcela a este podcast, este espacio y bueno, bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo. ¿Cómo se encuentran? Muchísimas gracias. Muy bien y muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, de verdad yo estoy muy bien y feliz de tener hoy a Laura aquí en este programa Sí, y de verdad compartir este que espacio con todos los que nos van a ver. sí, ya yo sentía una energía que estábamos hablando hace poquito, pero ya habíamos entrado en un ritmo muy interesante. Y es que, Laura, nos contabas que estás en Argentina, provincia de Buenos Aires, más específicamente en La Plata, ¿no? La Plata, Argentina. A, En al- Ensenada, a 15 minutos de La Plata. 15 minutos de La Plata, ok. Y nos empezabas a hablar de que tu inclinación era hacia la medicina, hacia la parte científica. Sí, mi inclinación era hacia la parte científica. Eh, mm, esto fue, siempre digo lo mismo, fue, fue cuando me fui domesticando, como dice por ahí, ¿no? Cuando la sociedad me fue domesticando, yo fui hacia lo científico. Eh, y cuando necesité empezar a encontrarme en este camino, empecé a ir más hacia adentro y volver en realidad a cosas que tenía, que venían conmigo ya, ¿no? Desde mi niñez, cosas a las cuales yo no le encontraba explicación dentro de lo razonable para mí, ¿no? Para este tema de decir, de decir, esto tiene explicación. Y entonces por eso a mí me gustan todas estas cosas, me gusta el coaching, porque no tiene explicación. Me gustan las terapias vibracionales porque no tienen explicación. A mí me dicen, pero explícame, no te puedo explicar. Tenés que vivirlo. Hay cosas que no podés explicarlas. Eh, pero no podés explicarlas porque cuando querés explicarlas, a ver, yo te digo, hay, hay una variable en todo esto que somos los que acompañamos, Ujú. que simplemente acompañamos. Pero es para mí, de mi modo de ver, es esta compañía, no es lo central, pero es muy importante, porque es la variable que le da el toque, ¿no? A ver, eh, harina, agua, fermento o levadura hacen pan. Ahora, con las mismas, con los mismos ingredientes, todos los panes no son iguales, todas las personas no hacen el pan igual. Ok. Y en esto de acompañar, creo que somos nosotros esa variable. Yo le agregaría que cada quien tiene un toque secreto en esa preparación y por eso no le queda igual. Sí, sí.
Y no tiene que ver quizás con algo material, ¿no? No, es desde su ser, Es lo desde intangible. su, ajá, Genial. desde esa esencia, hablemoslo así, desde esa esencia que cada uno tenemos, es lo que hace que esa receta no nos quede a todos igual. Espectacular porque mira, Laura, que tú estás en la parte científica y nos traes esta metáfora y Marcela nos habla del ser y ahora estás en otra historia, completamente, no le llamemos completamente diferente, pero sí un camino diferente, donde hablas de Reiki, donde hablas de constelaciones, donde hablas de De coaching, registros acá, de chicos. registros akáshicos. Entonces, ¿cómo fue ese paso donde tú, el tema de la medicina y bueno, y empezaste con esto otro? Eh, Fue básicamente en esta necesidad de encontrar algo, ¿no? Algo más. Yo creo que muchas personas de mi edad al menos pueden contar lo mismo. Hay un momento en la vida en que uno llega a un lugar y dice, ay, pero ¿por qué no estoy contento? ¿Por qué no estoy satisfecho? Tendría que estar satisfecha, tengo todo lo que quise construir. Tengo mi casa, tengo mi pareja, tengo mi familia. Tendría que sentirme feliz y siento que me falta algo. Ok. Y empezamos ahí a sentirnos eh, entre culpables, decepcionados. Claro, culpables porque como si tenés todo lo que la sociedad dice que tenés que tener y que te tiene que hacer feliz. Eh, entonces ahí es donde se empieza a buscar el camino. A mí me pasó eso. Eh, podría llegar a decir que quizás el disparador, el gatillo fue ver que yo estaba demasiado inmersa en ese sueño, ¿no? En ese de correr, en el correr del hámster, ir detrás de nada, todo el día corriendo, y que empecé a ver que eso se reflejaba en mis hijos adolescentes, quizás. Y dije, ah, no, la pucha, pero yo toda mi vida dije que se predica con el ejemplo. Entonces, tengo que hacer algo distinto, tengo que cambiar. Sí, fue parte de eso. Pero en realidad, lo más importante fue que empecé en un lugar eh, donde era muy joven todavía, porque la verdad es que era joven, hace 20 años, eh, pero mis hijos ya estaban grandes, estaban en la adolescencia, y me encontraba con que, bueno, tenía que volver a hacer algo, ¿no? Tenía que empezar a hacer algo de nuevo. Ya el proyecto que yo dije, que yo había hecho, ya estaba terminando, porque para que sea un buen proyecto tenía que dejarlos volar. Entonces, y eso me llevó a empezar a buscarme a mí. Y me llevó a empezar a darme cuenta que yo había aprendido que me tenía que buscar afuera, que yo estaba afuera, en el reflejo, en el otro. Ujú. Eh, y empecé a entender que no iba por ahí, que en realidad la búsqueda era para adentro. Pero a veces da un poco de miedo, ¿no? Sobre todo cuando tú crees que tienes fijo algo, cuando tú crees que tienes algo establecido, un proyecto de vida, como muchos a veces lo hacemos, y como que en el momento, ok, yo siento que esto no está bien, yo siento que por aquí no es el camino, yo siento que esto no me está haciendo feliz, sin embargo es como el seguro. Pablo, y Ujú. a eso le agrego las creencias sociales de que porque tienes una familia establecida, que tienes un matrimonio, unos hijos, creen que uno realmente es feliz y como que ya se realizó en la vida. Si se tiene una casa, un carro, una profesión, ya se realizó. ¿Cómo fuiste venciendo Claro. ese miedo, Laura, para ese cambio? Eh, yo creo que tiene que ver con decir, bueno, ya está, llegué hasta acá y ya acá no encuentro nada, no me queda otra, tengo que salir, ¿no? Es como hundirse, esto de hundirte, y cuando llegaste al fondo, decir, bueno, no me quedo, o me siento acá en el fondo y me quedo ahí acá sentadito, o tomo impulso y salgo. Y en verdad yo siempre me caractericé por ser
por estar buscando cosas, ¿no? Entonces ahí empecé mi camino de estudiar. Tuve mucha suerte porque todo esto pasó con internet. Pero que yo no soy como ustedes son muy jóvenes, son hijos de internet, casi como mis hijos. Yo no, yo en el 2000 tuve mi primer computadora. Yo aprendí, era dactilógrafa, yo aprendí a los 15 años más o menos a escribir en máquinas de escribir, Mecanografía fotografía, y aprendí en una máquina que no era eléctrica, después aprendí en la eléctrica. Así que pasé de ahí y en el 2000 tuve mi primer computador y empezamos a tener internet, que era telefónico en ese momento, sí. y aprendí en la marcha, sentándome en la computadora a aprender, sin saber, tocando, y así aprendí, ¿no? Entonces, pero ya después, en el momento en que yo empecé con todo esto, esta necesidad mía, ¿no? Ya estaba. Entonces me empecé a encontrar con mucha gente que me fue diciendo, no es tan así quizás. No recuerdo el nombre, pero había un curso que hice que lo sigo recordando y era Renuévate y vuela, me acuerdo. Era una de las partes del curso. Creo que era un mexicano y se llamaba Espejo era el apellido, pero no me acuerdo el nombre. Después me encontré con Phil Alfaro, Mm. empecé a acceder a gente que yo no conocía, no sé, Camilo Cruz. Siempre me encantaron los audios de Camilo El Cruz. doctor Camilo Cruz, te cae, Me compadre. resulta muy ameno, me resulta muy... Y esto de entretener nuevas ideas hasta que terminé en un momento con Lázaro Bernstein, que es un argentino que vive en Miami. En este momento creo que está viviendo en Texas. Y él es discípulo directo de Bob Proctor, y entonces empecé a tener acceso a todo este material, ¿no? Me voy a quedar con las ganas, era mi sueño era, no sé, ir a tomar algo, algún curso, algo con Bob Proctor, pero bueno, ya me voy a quedar con las ganas de eso. ¿Por Pero qué? No, quizá. porque falleció, no, porque ya Bob Bob no Proctor falleció. Bob Proctor salió falleció en el hace un video del año. secreto, ¿no? Es Claro, filósofo también, es filósofo, era filósofo. claro. Bueno, no sabía que ya había fallecido, era filósofo. Sí, Eh, hace un poco más de un año creo que falleció. ok. Y bueno, y ahí empecé, ¿no? Además de coquetear con todas estas ideas, recuerdo que en uno de los mastermind que empecé a tomar con Lázaro, lo primero que dijo fue, no creas en nada de lo que yo te digo. No creas en nada de lo que nadie te diga, no creas en nada ni siquiera de lo que yo te estoy diciendo. Empecé a entretener ideas. Éramos un grupo no muy grande, y entonces dije, sí, yo quiero esto, acá me quedo. Acá quiero seguir entreteniendo ideas. Y hoy, hasta hoy, yo sigo utilizando esto, de entretener ideas, ¿no? Esto es lo que nos lleva, y seguir entreteniendo ideas fue lo que me llevó en todo este camino. Primero, del coaching, que por ahí era lo más cercano en mi mente y mis creencias, a una cosa científica, ¿no? Ujú. A algo que pudiese decir, bueno, sí, está bien, no lo puedo, pero ya hace muchos años eh, que viene dándose esto, quizás no acá y no con este nombre, pero sí, tiene algo, tiene un sustento de algo. Era lo que como que de inmediato podías aceptar porque bueno, ya estaba ya Ya. muy mentado, muy nombrado, versus ya llegar, por ejemplo, al tema de constelaciones familiares. ¿Cómo fue tu primer acercamiento con constelaciones O familiares? el Reiki, o los registros acá, chicos, Claro que ya es un mundo diferente. que podríamos decir que es algo de lo que tú estabas hablando, que es intangible, como que de dónde viene científicamente, de dónde se puede validar científicamente. Por ejemplo, los registros acá, chicos, que te den información de tu vida, que tú dices como que te conecta, pero ¿de dónde? O sea,
Y bueno, entonces ese camino vino justamente por esto, ¿no? De ir a pasos de bebé. Esta es la realidad, ir a pasos de bebé, ir por todo esto que parecía. Y entonces un día me encontré, eh, no hace muchos años, yo en 2017 volví de vacaciones en febrero y encontré de enero que tenía un correo donde me invitaban a hacer un programa de radio online. Y estuve este programa un par de años y se llamaba eh, Atrévete al Cambio, me acuerdo. Y entonces ahí empecé a coquetear con el tema de registros, primero con Reiki. En realidad yo había preguntado ya varias veces qué era el Reiki, porque no lo entendía. Y también tiene que ver mucho, ¿no?, con esto de que la gente que lo hace a veces lo mantiene las cosas, así como el coach y todo el que hace algo es como que lo mantiene así muy, eh, tratando de darle, yo no sé si es por tratar de darle más importancia o es para mantenerlo alejado de todos, que sea algo muy secreto. Yo Siempre pienso te... que es lo primero, Laura. Creo que queremos que sea algo tan importante que yo lo hago, que queremos que tenga esto místico de que esto tiene un valor grandísimo. Pienso igual. Claro, claro. Y entonces, bueno, empecé, invitaba gente, también invitaba personas. Al principio era en vivo, era online, era en vivo. Después empezó a ser grabado esto. Pero ahí empecé a conocer gente, a invitar gente, porque a mí me encantaba esto de entretener ideas. Y me encontré con un par de, una pareja de acá de Argentina del Sur que estaban haciendo iniciaciones en Reiki y en registros akáshicos. Y ellos se sentaron y me pudieron explicar qué era. Cuando me explicaron qué era, dije, ah, la pucha, pero no es tan distinto, no está tan alejado, ¿no? La verdad es que registros akáshicos, es verdad, me baja información, pero ¿qué usas? La intuición, es intuición. Es un trabajo de darle lugar a tu intuición. Y si, a ver, Wendir o Wendayer, digo yo en español, Ajá. él decía siempre que la intuición era, la oración era cuando nosotros hablábamos con Dios, le hablábamos a Dios, y la intuición es cuando Dios nos respondía, nos hablaba a nosotros a través de la intuición. Y es esto. Y hay algo que yo encontré en todo este camino, fue similitudes. A ver, yo para mí ninguna de las herramientas separa. Para mí todas unen. Cada cual en su lugar, ¿no? Pero todas unen. Y desde mi visión, lo, lo primero que yo quiero transmitirle a las personas es que yo no hago nada por ellas. Simplemente acompaño, traigo una herramienta y acompaño. Y eso, por ejemplo, es algo que yo tengo con registros akáshicos. A mí no me gusta leerle los registros a las personas. Yo acompaño a las personas en su camino con registros a lo que le llaman iniciación, que para mí en realidad es una afinación. Es como afinarte ahí. Es la iniciación de registros para que las personas puedan, porque por ahí a veces registros akáshicos se presta para que sea como una lectura, ¿no? De cartas, una cosa así, algo mágico, donde el otro te va a decir qué te va a pasar y qué. Entonces, y como son dentro de todos técnicas que están muy buenas, pero todas tienen que ver con lo que sucede, ¿no? Con esto, con lo que sucede en la vida, y todas son dinámicas también, porque yo puedo leer los registros de alguien, y los míos incluso, y me va a decir, si yo sigo en este camino, como yo estoy haciendo hoy las cosas, por ahí quizás algo del futuro. Pero si yo tomo mi libre albedrío y tomo una decisión distinta, eso va a cambiar.
ya no va a ser lo mismo. Pero yo pienso, a ver, Laura, ¿qué te parece si explicamos un poquito para las personas que nos están viendo y escuchando en este momento que de pronto dicen, registros chicos, ¿qué es eso? ¿Qué ¿Qué es es ese eso? cuento? Porque nos están hablando de que Porque bajan FinTech información. también. Exacto, pero ¿qué definición le das tú, nos regalas, Laura, en este momento? Primero, ¿qué son los registros chicos? Yo siempre digo que yo conmigo no van a encontrar cosas muy rimbombantes, yo soy muy, es más, a mis profesores, cuando, en lo que yo estoy estudiando ahora, les digo que yo soy muy simple y muy sencilla, descontracturada. A mí, para registros akáshicos, mi definición es, se dice que hay algo que nos conecta a todos, eh, hay en registros akáshicos es un modo de ver, ¿no? El akasha es el todo, el universo. Los registros se ilustran como el gran libro de la vida, donde está todo lo que sucede, pero están todas las posibilidades ahí. Pero se ilustra así como para que lo podamos entender, en realidad, porque no es un libro que está en el, sino que se ilustra así para que lo entendamos. Y esto tiene que ver con la intuición de nosotros. De ese modo nos conecta, eso en realidad es la sabiduría que hay, pero no es la sabiduría es nuestra propia sabiduría, es nuestra propia conexión con el todo, con todos los demás y con todos nosotros, es nuestra propia conexión hacia adentro y hacia afuera. Esos son los registros acá. Ok, súper. Algo A como la veces, nosfera. claro, claro, es eso, es estar conectados todos, eh, estar conectado a algo superior donde está toda la información que necesitamos. Solamente tenemos que saber cómo buscarla, ¿no? Esa información. Eh, O sea que básicamente se podría decir que si yo voy donde alguien que lee los registros chicos, ¿sí? O acompaña con los registros chicos, es como, en este caso tú, sería tú acompañándome a encontrar esa información que quizás yo aún no sea capaz de llegar a ella. sí, 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 Ok, tú no lees los registros chicos entonces, sino que haces que la misma persona empiece su propia lectura. sí. Yo leo los registros akáshicos desde ya, pero no me gusta leerle, ese es algo mío. No me gusta leerle los registros a nadie. Yo nunca jamás, o sea, sí, a algunas personas se los he leído, pero no es algo que a mí me agrade. Ok, Es algo que tengo yo, es una cosa mía, por eso digo que es una cosa mía. En este afán de que no se convierta en algo trivial para las personas. Ok. Ahora tú estás diciendo que porque a veces se confunde cuando se leen los registros chicos como con las personas que leen las cartas, ¿Mm? de que van como que les lean el futuro. Y yo tengo algo de conocimiento frente a los registros chicos, estudio algo de acercamiento frente a ellos y creo que es totalmente diferente. A las dos posturas he tenido acercamiento. Pero las dos tienen que ver con la intuición. Sí, tienen que ver con la intuición, pero desde mi experiencia, las energías son diferentes. Sí. Y si hablamos de la energía de los registros akáshicos, para mí fue una energía desde el amor, desde la bondad, desde, hablemoslo así, que tú ahora decías como desde un Dios supremo hablándome. Fue la energía que sentí frente a ese tema. Ujú. Y la persona que lo leía se sentía así. Y con la persona que a mí una vez me leyó las cartas, eso no quiere decir que todas las personas sean así. Esa energía para mí en ese momento y desde mi experiencia fue un poco sombría. Sí, me dijo cosas que yo probablemente en ese momento dije, wow,
Y ahora, de verdad, a veces cuando lo recuerdo, digo, wow, o sea, me dio información verídica, pero la energía fue mucho más bonita con la de los registros akáshicos. Ujú. Sí, es que son experiencias, ¿no? Son experiencias. Yo también, bueno, hice mis cursos. A mí la pandemia me ayudó a hacer unos cursos holísticos donde hice de todo. Hago flores de Bach, por eso te digo, si hace 15 años alguien me hubiese dicho que yo hacía todas estas cosas, no le creía. Siempre digo lo mismo, iba a decir, no, vos estás loco. Eh, pero sí, y para mí todas tienen algo en común y todas van desde el amor. Lo que pasa es que hay cosas que por ahí se banalizan, como las cartas, por ejemplo, como la lectura de cartas, que para mí también se necesita tener mucho amor para hacerlo, pero está banalizado al punto de que muchas personas incluso se hacen adictas, como quieren ir todo el tiempo a que les digan que tienen que hacer las cartas, ¿no? Como si las cartas fuesen. Y entonces por ahí, a mí Las tampoco, cartas su consejero fiel. claro, hay mucha gente que, entonces yo tampoco leo las cartas. Ahora, o sea, yo tampoco le leo las cartas a otras personas, ¿no? Yo lo hice, lo sé hacer, lo hago para mí. Lo sé hacer para otras personas, pero no es como un servicio que presto. ¿Mm? Lo sé hacer, pero tiene que ver con eso, por eso digo, tiene que ver conmigo, por ejemplo. Y yo los registros me pasa eso. Me da que pueda malinterpretarse, ¿no? Buscarse cosas, soluciones mágicas. Y todas están hechas desde el amor. Y constelaciones también tiene un poco, ¿no? Si bien tiene mucho estudio, muchas eh, distintas miradas de la constelación. También tiene esto de que no es algo que se explique, para mí es energética, Yo es creo, yo creo, Laura, qué pena, discúlpame, que para hablar de constelaciones vamos a tener que usar un programa diferente, porque es un tema que no lo ah, conozco, pero me encanta lo poco que he visto. Pero yo quisiera preguntarte para que en este programa habláramos por ejemplo, de los registros. Tú dijiste sí, algo ahora que me encantó, me fascina, y es que no es algo para ver futuro, y es algo que yo cuando tuve mi acercamiento a los registros entendí un poco, sino que es ver la información clara y concreta de este presente, pero por ujú, ejemplo, si yo veo que está nublado, existe la posibilidad de que llueva. Entonces, esa parte resonó mucho. Si yo logro ver y entender que está nublado, es decir, están las posibilidades de algo, pues yo debo entender con claridad y los registros pueden ayudar un poco a como desvelar y tener claridad frente a esas posibilidades. ¿Estoy en lo correcto allí frente a eso? claro que sí. Bueno, mira, pero es algo, esto lo hacen los registros, porque en los registros nos conectamos mediante la intuición. Mm. Recibimos información porque estamos abiertos a recibir esa información y aceptarla. Pero bueno, vuelvo ahí, ¿no? Mi primer acercamiento, por ejemplo, que yo no sabía ni siquiera qué eran los registros akáshicos con la intuición, como una de las facultades intelectuales del hombre, que así las estudié yo antes, eh, esto de la intuición es que todos la tenemos. Ujú. Por eso todos podemos leer registros. No es que son pocos elegidos que pueden leer registros akáshicos. No, todos tenemos la posibilidad. Lo que pasa es que como un músculo lo tenemos que trabajar. Entonces, pero por ejemplo, estamos tan cerrados, estamos tan domesticados, que estamos tan cerrados a estar abiertos a la intuición, ¿no? Eh, Cuando yo daba los talleres, hace más de 10 años, y hablaban en estos talleres, hablaba de las facultades intelectuales del hombre, y iba por el lado de la intuición. Ya, ¿cuántas veces a mí me ha pasado, bueno, viviendo acá, porque acá llueve bastante, pero que iba a salir en la mañana y veía un sol, y agarraba el paraguas y veía el sol, y entonces decía, no, ¿para qué me llevo esto si no va a llover?
y dejaba el paraguas. Cuando volvía, el cielo se caía. Y yo decía, ¿por qué no agarré el paraguas? Si yo lo había agarrado, ¿por qué no lo traje? Eso es intuición. Y allí muy Ajá. importante Ahí le hacerle agrego lo que caso. tú dices, ¿no? Le agrego algo, por ejemplo, que a mí me ha pasado es que a veces voy conduciendo y es como que no agarres este camino, vete por el otro, cuando hay dos caminos similares para llegar. Y mira, Laura, que tú hablas de un tema, a mí me encanta mucho la parte científica y de hecho cuando tú empezaste a hablar, yo vengo del mundo científico y hemos estudiado el cerebro y bueno, cantidad de cosas. Y para mí luego encontrarme con el campo holístico fue un cruce, un choque también como que se me movió todo. Pero cuando entendí que es que no se contradice, para nada. Y esto me ayudó porque créeme que entré en una crisis tremenda en esa época. Pero no se contradice porque, por ejemplo, mira lo que tú nos estás diciendo con los registros acá, chicos, con la intuición. Y es que el cerebro tiene esa capacidad la mente no está limitada aquí, la mente no es física, la mente no está encerrada en el cerebro, está fuera también de nosotros. Y la intuición, la percepción, el captar información está fuera de nosotros. Y entonces, entender esa parte es muy importante y con los registros se tiene acceso a una información valiosísima que a veces nos da miedo porque es algo que lo hemos visto más místico que cualquier cosa y como decía Marcela, de Como pronto en algo algún extraño a momento, nosotros, yo le pondría que es exacto. algo extraño a nosotros. Entonces, como que le ponemos a veces unas barreras para decir no, y nos asusta, porque al fin y al cabo todo este tipo de cosas que al final no tienen una explicación, en ocasiones nos da susto, porque sí, lo explicamos de esta forma, pero en un tiempo a veces yo no sabía cómo explicar qué eran los registros akáshicos. Ujú. Y Sí. era como que, o sea, yo sabía y sentía que era algo bonito desde el amor, pero cuando me preguntan yo, no, pues es algo bonito. O sea, es que no tiene una explicación como tal. Mira que este tema es fantástico, Laura, Marcela, y mira que se nos va el tiempo súper rápido. Hemos acotado el tiempo y hay mucho para hablar, pero ¿qué nos dirías, Laura, de acercarnos? ¿Cómo podemos acercarnos al mundo holístico? ¿Cómo Pablo, podemos hay acercarnos? algo muy importante que a mí me gustaría preguntarle a Laura antes de que tú le preguntes esto, y es que ella al principio de la conversación que tuvimos hoy decía de que a veces buscamos este ser afuera y creemos que nosotros estamos afuera. Bien, ¿Cómo Marcela, perdona. hacemos? Yo, porque se nos va el tiempo, a mí me gustaría como de aquí comprometer de una vez a Laura para que tengamos otro espacio, ¿sí? Cuando quiera. A mí me encanta hablar de todas estas cosas. Me encanta porque a mí me sigue maravillando, ¿no? Me sigue maravillando encontrarme yo en este lugar. Entonces, me Entonces, encanta compartirlo. entonces, ¿qué te parece si creamos aquí ya una primer parte? Y si tú dispones de tiempo, creo que son las 10 allá, pero ¿qué te parece si creamos un link nuevamente y seguimos hablando otro espaciecito y queda para como capítulo uno, capítulo 2 con Laura? ¿Les parece? Dale, dale, perfecto. Bueno, el tema es bastante interesante, por eso amerita una segunda parte. Así que suscríbete, dale like, comenta y comparte para que podamos seguir realizando este podcast. Espera la segunda parte con Laura para seguir hablando del mundo holístico.